Morales. Obviamente unas cuestionadas elecciones judiciales el 3 de diciembre, además del nuevo código del sistema penal boliviano. A todo esto se suman las movilizaciones después de iniciadas por el Colegio Médico. Ahora hay la coordinadora institucional convocando un paro nacional indefinido si el presidente Evo Morales no abroga el código el 22 de enero. Comités cívicos de todo el país están en lo mismo. Se anuncian bloqueo de caminos, movilizaciones. Las regiones han estado parando, han habido movilizaciones pacíficas a excepción de lo que ha ocurrido en el Beni, en Trinidad. Sin embargo, hay movilización. La CONARE se ha reactivado. Han pasado 12 años de cuando Evo Morales ganó sus primeros comicios con un 54%. Llegar a 12 años en estas circunstancias, en esta situación, ¿qué significa? Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Es un privilegio estar contigo acá en el programa. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, esa pregunta yo creo que debería reflexionarse a profundidad. Llegábamos a un 2005, después de una crisis institucional y política en el país tremenda. Del 2000 al 2005 hemos tenido 5 presidentes, Jimena, una crisis total. A mí me tocó acompañar a los obispos de Bolivia en los procesos de diálogo, de la búsqueda de salidas. Pero creo que si algo hay que rescatar de este proceso, de esa época, es la madurez del pueblo boliviano, de haber decidido cambiar las cosas a través de la democracia y a través del voto. Y eso el presidente Morales no se puede olvidar. Creo que eso es muy importante. El pueblo boliviano le confía en ese momento la oportunidad de buscar un nuevo proceso para el país. Y hoy, el año 2012, pareciera ser que la Agenda de Octubre, que el Plan Nacional de Desarrollo y todos la búsqueda de objetivos hacia el caminar a un desarrollo del país, como que se están viendo truncados ante una posición que prácticamente está yendo en contra de la propia democracia. El 21 de febrero el pueblo boliviano le ha dicho al presidente que tiene que respetar la Constitución, y creo que hasta hoy lo que está haciendo la población es recordarle todos los días a través de estas movilizaciones esa su tarea. El presidente es un servidor público. Al presidente nosotros le pagamos su sueldo con nuestros impuestos. No es que está llegado de no sé dónde aquí como tremenda lumbrera. No, es un funcionario público y tiene que rendir cuentas al país, y por lo tanto el tema del principio de la democracia es fundamental. Y Jimena, yo creo que esto debería movernos a toda la ciudadanía. Hasta instituciones como las nuestras, que trabajamos en el debate público, en la investigación. Imagínate en un proceso autoritario, ¿qué espacio vamos a tener para poder contribuir a un diálogo fraterno en la búsqueda del desarrollo del país? Ninguno. Nos vamos a quedar sin trabajo, Jimena. No, tenemos que buscar, y ese es el tema fundamental. Creo que iglesias, instituciones, entidades cívicas, todos están movilizados y preocupados por la situación. Y más aún con el tema del Código Penal, que más allá de aspectos sectoriales que el Código tiene, y que seguro que así como los médicos han marcado un hito importante para que todos nos pongamos a enterar a profundidad de lo que es el Código Penal, hoy por hoy, si bien hay temas sectoriales y que el gobierno pretende reunirse con cada uno de ellos, hay temas fundamentales y centrales que deberían ser parte de la conciencia ciudadana de exigir, buscarle salidas a estos temas. Por ejemplo, el tema de la libertad de reunión y asociación, o de participar libremente en el ejercicio y el control del poder político, o el tema de la corrupción. La ley Marcelo Quiroga Santa Cruz la han dejado en el marco de sus principios y sus fundamentaciones. Son 38 artículos que los han modificado totalmente en el marco de este Código Penal. Es decir, ¿cuál es la intencionalidad detrás de todo esto? Y me encantó escucharlo, este padrecito Marcelo, que marcó un hito estos días, el Tata Marcelo en Cochabamba, cuando de manera tan sencilla él explicaba
lo que significa esta propuesta del gobierno. Porque estamos hablando de una ley que ya está aprobada, ya está firmada por el presidente en ejercicio en ese momento, señor Álvaro García Linera, y por lo tanto vamos a hablar sobre lo ya hecho, ¿verdad? Y algún miembro del Colegio de Abogados decía, y pues si hay que derogar algún artículo, tienen que generar una ley específica para ese artículo. Entonces, ¿qué vamos a tener, no? Y este padre Marcelo decía, es como hacer una torta, y yo seguro que debe ser excelente él para hacer eso, que decía, si no le has puesto todos los componentes de esa torta, entonces se arruinó, pues tienes que volver a hacer otra torta. Eso es abrogar. Esa es la voluntad que debería haber política del gobierno. Si ese mensaje estuviera presente en la voz del presidente, de decir, abrogo este Código Penal y abro ese año para sentarme con los sectores de la sociedad, para construir un proceso que más bien se caracterice por ser imparcial, por ser un diálogo inclusivo, por buscarle la independencia a lo que significa una ley tan importante, porque está vinculada estrechamente al tema de los derechos humanos. Por lo tanto, debería ser absolutamente participativa. Y pues ahí tenemos diputados y senadores que deberían trabajar en este espacio de encuentro con la sociedad y de diálogo. Yo creo que este Código Penal, además en muchos artículos, hay cosas positivas, Jimena. Tampoco podemos negar que hay en su contenido avances importantes. Sí. Esos avances se los volverá pues a restituir, porque han sido concertados con la sociedad. Y yo siento que hay algunos sectores que están entre la ambigüedad en este momento de apoyar o no el abrogar este Código Penal, porque tal vez han conseguido ciertos avances en cuanto a su sector se refiere. Pues creo que a todos hay que unir hoy día en esta voluntad política que debería existir. Abrogarlo, sentarnos todos, dialogar las dimensiones de lo que implica un Código Penal y que ojalá podamos lograr llegar a procesos de concertación y de diálogo que tanta falta nos hace en el país. En estos años de gobierno del presidente Evo Morales, han habido récords históricos de crecimiento económico, especialmente por encima del 5%. Obviamente no han sido tanto por las políticas económicas, sino por la suerte del precio de los del gas y el precio de las materias primas y de los minerales. Pero hubo una disminución de la pobreza extrema, hubo avances en la alfabetización, hay proyectos que están en marcha, proyectos para la industrialización de los recursos naturales. Obviamente hay avances que son innegables, pero el hecho de que haya un líder que no admita disidencias, el hecho de que este mismo líder aspire a gobernar al menos hasta el 2025, pese a que la Constitución del 2009 él mismo la promulgó, le resta más de todo lo que él ha podido avanzar en estos 12 años. Bueno, sí hay algo que hay que constatar, y hoy día se escuchan las declaraciones tan optimistas por parte del sector de hidrocarburos por lo que subió el precio del barril de petróleo, que eso es circunstancial, pero esa es una muestra clara de cuán dependientes somos en esta economía del comportamiento de los precios internacionales para decir, vamos a estar mejor o vamos a estar peor. Y lastimosamente, cuanto esfuerzo se haga, y ojalá sea para bien de la economía boliviana, porque se habla de una pequeña alza en minerales, ojalá en el tema de hidrocarburos, si tuviéramos la posibilidad de mostrar que tenemos reservas probadas, claro, ¿no? Porque esos son temas pendientes, pudiéramos tener hacia adelante un futuro promisorio. La gran preocupación es, ¿para qué esa plata? Para volver a hacer lo mismo que hemos hecho en este tiempo, que hay que reconocer los avances sociales. Yo creo que en el tema de pobreza es cierto, pero son insostenibles, Jimena, porque no están basadas en una matriz productiva, en una diversificación de nuestra economía que las haga sostenibles. Por lo tanto, baja el petróleo, baja la inversión pública y genera crisis en ese mercado de comercio y servicios en el que está basada la economía y tal vez la mejora de condiciones de muchos y amplios sectores de nuestra población. Y ver a un presidente hoy que pretende quedarse hasta el 2025 y tal vez mucho más,
Yo creo que ahí nos falta un llamado a la conciencia crítica y ciudadana de todos nosotros. El señor Evo Morales, el señor García Linera, son nuestros funcionarios. Cuando se habla de mandatario es porque el pueblo boliviano le ha dado un mandato, pero así como le ha dado un mandato, le ha dicho hasta cuándo. Y además no solamente le ha dicho eso, sino tiene que rendir cuentas de todo lo que ha hecho. Le estamos pagando con nuestros impuestos su sueldo. Cuando tengamos conciencia los ciudadanos de esa tarea, vamos a cambiar la figura. Porque pareciera ser que aquí tenemos gente que ha venido como destinada desde lo más supremo para solucionar los problemas del país. No, pues cualquiera hace maravillas, Jimena, con 60.000 millones de dólares que hemos tenido en la oportunidad de esta década de bonanza. La gran pregunta es, ¿dónde está esa plata? ¿Qué hemos hecho? Si efectivamente hemos mejorado las condiciones, pero ojo, hay mucha gente que mira un camino hecho, mira que ha mejorado sus condiciones de vida, pero no está pensando en el mediano y en el largo plazo. Y creo que esa es obligación de todos nosotros, ciudadanos y ciudadanas de este país, no solo pensar en nosotros. Nos han acostumbrado a la renta y nos han acostumbrado a vivir el día. Y si estamos mejor hoy día, ya uno no sabe cómo va a vivir el futuro, pero mejor la pasamos bien hoy día. Esa lógica tenemos que cambiar, porque tenemos la responsabilidad con nuestros hijos, tenemos la responsabilidad con las generaciones futuras para dejarles por lo menos un país donde ellos tengan la posibilidad de vivir dignamente. Y eso significa en este momento estos cuestionamientos frente al tema de este Código Penal, que puede ser un tema que con la voluntad política del gobierno se pueda buscar salidas, pero también hay temas centrales como esa decisión del país con el 21 de febrero, que creo que es fundamental, porque si no estaríamos irrumpiendo lo que significa este proceso que tanta sangre le ha costado al pueblo boliviano y de tener por lo menos décadas de libre tranquilidad y diálogo y ojalá la búsqueda de espacios de concertación en democracia para poder lograr mejorar nuestras condiciones de vida. El panorama futuro para muchos es de una grave incertidumbre política y obviamente eso puede ir en una ola de crecimiento con la convulsión social y el mayor derecho humano que tenemos todas las personas es de vivir en paz. Sí. Y ahí, Jimena, son temas que debería sentarnos a la atención a todos. Tenemos al frente, Jimena, temas y procesos y fenómenos que en Bolivia se han dado en esta última década y que ni el gobierno, ni la oposición, y ni la propia sociedad todavía no lo está comprendiendo a cabalidad. En este tiempo se ha dado un proceso de urbanización tremenda en nuestro país. Podemos hablar del sector campesino, pero cada vez más minoritario y tal vez ya casi inexistente en su capacidad productiva. Sectores campesinos que hoy están vinculados a las ciudades intermedias o a las capitales, haciendo una doble vida de campesino y de urbano en sectores de marginalidad. Hoy hablamos de la pobreza que está presente en las ciudades, ya no está solamente en el campo. Y lógicamente cualquiera que tuviera esa condición de compañero, hermano campesino, si uno no tiene las oportunidades de vida, no tiene mejoras en educación, salud, infraestructura, lógicamente cualquiera va a recurrir a buscar mejores condiciones. ¿Dónde está la política de asentamientos humanos en el marco de un desarrollo rural? Ausente en este tiempo. ¿Qué vamos a ocasionar con eso? Un debilitamiento en la capacidad productiva. Jimena, son prácticamente 50 millones de dólares al mes que gastamos para importar alimentos en Bolivia. Esto le ha pasado a Venezuela y hoy le está tocando la enfermedad holandesa, pero de manera clarísima ya. Ojalá no lleguemos a eso. ¿Cómo resolver estos temas? Y esto no solamente te trae al compañero campesino, sino trae a la familia. Y esa familia que tiene hoy por hoy sus hijos, sus jóvenes, sin oportunidades de estudio, de trabajo. Hoy se habla de la generación de los ninis, ¿no? Ni estudian, ni trabajan. Entonces esto significa una bomba de tiempo si no le damos solución. Y a esto hay que sumarle
el tema del bono demográfico, cuando hablamos de que esa población de jóvenes hoy vamos a tenerlas por 30 años en Bolivia. Y la gran pregunta es, ¿qué le estamos dejando como cimientos centrales para generarle empleo, para generarle una vida digna que nosotros de una u otra manera puede que la hayamos tenido? ¿Y por qué no les vamos a dar esa posibilidad a estas generaciones mayoritarias hoy? Y encima, ¿qué derecho tiene un político de mantenerse en el poder sacrificando generaciones que también tienen todo el derecho de participar en la política? Si vemos, hay jóvenes que hoy día al único presidente que han conocido es el presidente Evo Morales. Y creo que el tema de la alternabilidad es un principio fundamental en la democracia. Y esto también es parte de la tarea. Hoy por hoy se ven movimientos alternativos de jóvenes muy interesantes y que los ves hoy en las calles también, presentes, exigiendo su derecho de participación, y creo que tienen todo el derecho de hacerlo. Para eso hay un montón de movimientos que hoy se están suscitando en torno a estas preocupaciones. Pero lastimosamente el sector político, la lectura que tienen del país, pareciera que está fuera de enfoque. Y lo digo no solamente por el oficialismo, lo digo por la oposición. No hay una visión de cómo vamos a responder a estos grandes fenómenos que hoy tenemos en el país y que se van a transformar en una bomba de tiempo y ojalá no sea en una explosión social en Bolivia. El tema de la conflictividad va a estar latente a un mediano plazo en el país. Y creo que no hemos resuelto los temas estructurales que tienen que ver con educación, con salud. La pobreza la hemos entendido con solo pasar un bono o transferir dinero de manera directa a sectores, que está bien, pero eso tiene que ir acompañado con otros aspectos. La pobreza es multidimensional, Jimena, y no hemos tocado en ese nivel. Por lo tanto, se habla que en América Latina millones de personas están en riesgo de volver a la pobreza. Y si hablamos de Bolivia, casi hay un 30% que hoy se llama clase media, que está en esta situación de vulnerabilidad. En vez de estar viendo cómo nos vamos a aferrar al poder, cómo nos vamos a preocupar de esta agenda fundamental en el país, y yo creo que ese sería un gesto patriótico del presidente Morales, de abrir el espacio para poner esta agenda urgente, de abrir un diálogo en el país sobre estos temas. Porque ni él, ni yo, ni tú, Jimena, en 30, 40 años vamos a estar aquí y van a ser las generaciones futuras las que después nos van a cobrar la factura de lo que no se haya hecho hoy día. Juan Carlos, te agradezco profundamente esta reflexión, este análisis de los hechos, lo que estamos viviendo ahora en el país y lo que esperamos pueda ocurrir a partir de lo que todo el país está a la expectativa de lo que vaya a decir el presidente Evo Morales. Los medios de comunicación estamos obligados a transmitir, a escuchar, pero más allá queremos también algunos caminos, algunos espacios de diálogo y también, ¿no?, de respeto a la Constitución política del Estado. Si no hubiera Constitución, viviríamos en anarquía, en un caos absoluto, es lo que yo entiendo. Sí, verdad. Yo creo que el respeto a la institucionalidad que tanta falta nos hace volverla a reconstruir, ¿no? Y de valorar los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos. Porque si no están los derechos humanos vigentes, no hay democracia. Y si no hay democracia, están violentados los derechos humanos. Esta relación armoniosa es la que necesitamos para una convivencia ciudadana, pacífica. Y yo creo que la gente cuando sale a la calle hoy día es tan lindo escuchar y ver que están reclamando aspectos que no tienen que ver con su sector como tal, sino con el futuro del país. Y esto no podría empañarse por actitudes de llamar a la violencia como está haciendo el vicepresidente. Creo que esto no deberíamos ni siquiera responder, ¿no? Porque esas son actitudes que no tienen que ver en democracia. Y lo que tenemos que cultivar es este valor. Yo escuché cosas lindas estos días, Jimena. Ahí nació un Twitter muy lindo que decía, estamos tan politizados todos hoy día
que cuando yo estornudé, una señora me dijo salud, y después otra dijo educación, y la otra seguridad y empleo, y cuando todos nos encontramos cantamos el himno. Qué hermoso qué final. Emotivo fue, ¿no? Todos estamos es lo que tenemos contagiados. que reivindicar, esta alegría en democracia, que no deberíamos perderla y que más bien esperamos respuestas desde el poder político. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas es un lujo gracias. Siempre, cuando tú vienes. Es un lujo tenerte. Gracias, Jimena. Muy amable, gracias. El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, compartiendo con nosotros su criterio, su análisis y su profunda reflexión. Me voy a la pausa. El dúo negro y blanco, los mimados, los consentidos del programa.